Buenos días a todos. Les damos la bienvenida a la convención Posgrado UPC, Innovación Digital y Transformación del Aprendizaje. En breves instantes daremos inicio a la conferencia. Queremos recordarles que si tienen preguntas o consultas, pueden realizarlas a través de nuestro chat y al finalizar la conferencia serán respondidas por nuestro ponente. Para dar inicio a la conferencia Objective and Key Results, OKR, la importancia de medir lo que realmente importa, les quiero presentar a Carlos Díaz, gerente adjunto de Tecnologías de Información de Genesis Consultants. Bienvenido, Carlos. Adelante. Muchas gracias, Cristina. Estimados amigos, muy buenos días. Un gusto participar de esta charla, ser invitado por la Escuela de Posgrado de la UPC y poder compartir este tema muy importante, a pesar de no ser un tema literalmente nuevo, muy importante y de mucho impacto en nuestras organizaciones, como son los OKR. Y más allá de poder aproximarnos a que esto pueda ser una clase sobre OKR, la idea es hacer sí una aproximación a determinar la importancia que puede tener la implementación de los OKR dentro de nuestra organización y trasladar esa importancia básicamente a un aspecto fundamental que va más allá, como digo, de la propia implementación en sí, sino que es realmente poder dimensionar lo que realmente importa. Entonces, esa frase muy comentada últimamente de poder determinar lo que realmente importa es básicamente lo que trataremos de establecer en esta charla. Cuando fui invitado a participar en esta charla, venía pensando en días anteriores qué podemos tratar de transmitirles a ustedes para que puedan entender todo el mundo, todo el contexto que significa la implementación de OKR. Porque en realidad tenemos un tiempo para poder desarrollar esta charla, pero OKR es un escenario muy amplio. Utilizar la palabra gestión. Y particularmente te digo, cuando he tenido la oportunidad de revisar documentos, inclusive de revisar tesis de algunos alumnos, tanto en la escuela de posgrado como a nivel pregrado, me encuentro muchas veces con los títulos que aparecen en las tesis, ¿no? Por ejemplo, optimizar el proceso gestión X y Z. Por ejemplo, gestión de compras. Entonces, siempre conversaba con mis alumnos y les decía, ¿por qué utilizas la palabra gestión? Es una palabra que genera una amplitud, ¿no? Que genera algo muy grande. Y lo primero que yo decía es, ¿qué entiendes tú por la palabra gestión? Y muchas veces me respondían correctamente. Y esa respuesta iba más alineada al contenido de las tesis, pero la mayoría de las veces me respondían la definición clásica de gestión, que a veces la podemos encontrar en Google o la podemos encontrar en un diccionario o en la RAE, ¿no? Entonces, considero que la palabra gestión hay que tener mucho cuidado cuando uno va a emplearla, porque nos muestra un abanico grande de posibilidades. Si nosotros buscamos en la bibliografía, en la literatura, inclusive en Internet, ¿no?, el significado de la palabra gestión, vamos a encontrar pues hasta
qué sé yo, miles de resultados. Me gusta mucho la definición del marco COVID-5 acerca de lo que es gestión organizacional. Nos indica que planifica, construye, ejecuta y controla actividades alineadas con la dirección establecida por el cuerpo de gobierno para alcanzar las metas empresariales. Si yo me pongo a leer esa definición que tiene que ver con planificar, luego de planificar, que tiene que ver mucho con idealizar cosas, construyo, implemento, después de la construcción ejecuto, ¿no?, lo que yo tenía pensado, y después de ejecutar, reviso, monitoreo, superviso lo que se ha hecho, prácticamente me da un overview completo del ciclo de vida del producto que yo quiero construir. En ese sentido, lo que aparece líneas abajo, creo que toma una importancia general. ¿Por qué? Porque cuando yo gestiono una organización, trato de que los procesos que se encuentren en dicha organización estén alineados a cumplir los objetivos, ¿no?, estén redireccionados a cumplir los objetivos y se puedan alcanzar las metas de la organización. Y eso es algo que los textos, la literatura, las conversaciones académicas que muchas veces podemos tener con colegas, te lo dicen, pero no es fácil poder realmente alcanzar esas metas propuestas y lograr los objetivos que nos habíamos trazado. Y si no es fácil de por sí lograr ambos conceptos, créanme que tampoco es fácil poder alinearlos a algo fundamental que debería existir dentro de tu organización y que debería de determinarse mucho antes de cualquier escenario que he mencionado en este momento, que es determinar la misión y la visión de la organización. La idea es que yo pueda alinear esos objetivos y lograr esas metas, pero también alinearlas a la misión y la visión de la empresa. Y eso no es sencillo. Y se han marcado hace un momento conceptos, y uno de los conceptos es el concepto de planificación. OKR tiene que ver mucho con la planificación, sobre todo con la planificación estratégica que se pueda desarrollar en la organización. Y si nosotros mencionamos hace un momento que gestión es una palabra que se utiliza mucho, que la encontramos, que tiene inclusive hasta de repente varias acepciones, planificación estratégica tal vez lo supera. La bibliografía, los textos, la literatura, las opiniones acerca de lo que es la planificación estratégica es increíblemente enorme. Hay un gran volumen de información acerca de la planificación estratégica que no solo empezó en los años de 1970, como señalan algunas literaturas, sino que empezó muchísimo antes. Inclusive, me atrevería a decir, por los primeros esbozos de la información que empezó por los 1920 aproximadamente. Y cuando yo quiero hablar de planificación estratégica, surge diferentes conceptos. Y normalmente, cuando uno encuentra un vocablo, cuando uno encuentra una palabra, como esta palabra estrategia, trata de ceñirse un poco a la definición, digamos, etimológica. Estrategia tiene que ver con planificar las guerras, y eso se utilizaba desde hace mucho tiempo. La estrategia no administrativa, sino que estoy hablando de la estrategia en general, se aplica hoy en día en muchos campos, pero nació básicamente como el tema de poder redireccionar correctamente los recursos que tenían, digamos, los grandes líderes en una guerra. Hoy en día, palabra que esperemos que desaparezca para siempre,
no está tanto enfocada en eso, sino está enfocada más bien y ha sido un poco redireccionada, un poco llevada a cierto punto. Está enfocada más a temas administrativos. Pero insisto, uno puede tener estrategias en diferentes aspectos. Por poner un ejemplo, alejándonos un poco de la administración, estrategias, por ejemplo, deportivas. Cuando uno quiere tener un resultado importante, cuando uno quiere lograr un triunfo, y no necesariamente en fútbol, sino en cualquier deporte, los coaches, los estrategas, los directores, los entrenadores, como quieras llamarlo, generan diferentes estrategias pensando en cómo se va a comportar el rival, estamos hablando de un tema deportivo, y qué bondades tengo yo dentro de mi equipo para poder contrarrestar lo que el rival me puede proponer. Esto, simplemente por poner un ejemplo de una estrategia redireccionada a un deporte. Pero insisto, podemos aplicar estrategias de diferentes aspectos. Entonces, cuando yo hablo de estrategia, pienso en esta palabra, anhelo. Yo puedo tener anhelos, yo puedo tener expectativas, pero esos anhelos, esos deseos de querer lograr algo, no necesariamente se van a cumplir. Y el terreno no necesariamente va a estar dispuesto a que yo lo pueda cumplir. Puedo tener una expectativa que es distinto a lo que yo deseo. O sea, yo puedo desear algo, pero soy consciente que de repente eso no va a pasar y mis expectativas se reducen. O puede ser que yo simplemente desee algo y tenga expectativas mucho mayores, entonces se amplía el espectro. Pero para yo poder generar una estrategia, no solamente debo de basarme en los anhelos, en los deseos, en las expectativas, sino que definitivamente tengo que pensar un poco realmente, pero no un poco, sino bastante, realmente en las necesidades que pueda tener mi organización. Y lo que realmente yo necesito no necesariamente es lo que deseo. Lo que realmente yo necesito en mi organización no necesariamente es lo que tenía como expectativa. Probablemente muchas veces sí, muchas veces coincida, pero la idea es que nosotros podamos separar esos conceptos y partir realmente por lo que mi empresa necesita, por lo que mi empresa requiere. No es sencillo poder alinear estas tres cosas. Normalmente surgen escenarios en los que ya tenga que resignar algo, pero la planificación estratégica se basa un poco en partir de las necesidades de mi organización. Y a partir de esas necesidades, a partir de darme cuenta lo que yo realmente tengo, o lo que yo realmente necesito, es que yo puedo generar planes de acción, puedo visionar qué cosas voy a realizar y tratar de concretizar esa visión. En el mundo académico donde estamos, a lo largo de su vida académica, ustedes deben haber visto varias veces conceptos relacionados a estrategia. La bibliografía es inmensa. He tratado de colocar dos conceptos, o algunos conceptos, perdón, y poder transmitirlos y poder sacar una línea para poder enlazar con el tema de OKRs. Chandler, por ejemplo, decía lo siguiente: la estrategia es la determinación de las metas y objetivos de una empresa a largo plazo, las acciones a emprender y la asignación de recursos necesarios para el logro de dichas metas. Esto lo dijo más o menos en 1980 y algo. Analicemos un poco, porque OKR tiene que ver mucho con esto. Es la determinación de las metas y objetivos. O sea, Chandler nos dice que yo debería procurar determinar las metas y objetivos. Suena fácil, ¿no? Suena bastante fácil. A largo plazo. Esto con el tiempo ha cambiado. Porque antes nosotros planificábamos lograr esto, tener este objetivo, planificábamos llegar a esta meta en un largo plazo.
y que ese largo plazo básicamente podría ser 10 años, podría ser 15 años o podría ser 5 años, dependiendo de la estructura que pueda tener tu organización. Y dice también que la idea es asignar correctamente los recursos para la consecución de esas metas. Y también suena muy fácil, pero los que estamos insertados en el mundo de la administración, en el mundo de la gestión de procesos, sabemos que el redireccionamiento de los recursos no es sencillo hoy en día. Hay que conocer mucho, en primer lugar, a nuestro team, a nuestro equipo, conocer mucho la estructura organizacional e inclusive la arquitectura empresarial para poder determinar cómo podemos asignar correctamente a los recursos. Porque no solamente hablo de recursos humanos, hablo de recursos tecnológicos, hablo de recursos virtuales, hablo de base de datos, hablo de software, hablo de hardware y hablo de un tema fundamental que es la información, que es la parte más sensible de toda la organización. Entonces, ese concepto, que es un concepto que lo hemos visto probablemente y muchos hayamos leído a Chandler, es un concepto cierto, pero que la agilidad de estos tiempos hace que podamos generarle una variación. Chandler y Hoffer manifestaron después que una estrategia es un modelo fundamental de despliegue de los recursos presentes y futuros. Me gusta esa palabra, futuros. Y las interacciones con el entorno, que indican cómo la organización alcanzará sus objetivos. ¿Qué podemos analizar un poco de esta frase? Primero nos dice que la estrategia es un modelo. Excelente. Un modelo es un marco del cual yo puedo capturar cosas que realmente me impactan. Yo puedo absorber de un modelo algo que pueda impactar en mi organización. Y me dice de despliegue, o sea, va a haber un deployment ahí, o sea, va a haber un despliegue de los recursos presentes y futuros. Quiere decir que estos recursos que tengo en la actualidad, tengo que desplegarlos en la organización de tal manera que esos recursos me ayuden a alcanzar los objetivos. No menciona metas, Chandler, ¿no? Pero habla de dos tiempos fundamentales, tiempo presente y tiempo futuro. Y ese es el punto en el que uno se centra, en el que uno quisiera llegar. Y ahorita lo vamos a mencionar y vamos a hablar por qué. Porter, conocido por todos nosotros, creo que la mayoría de nosotros han leído a Michael, nos dice que la estrategia es la creación de una posición única y valiosa que comprende un conjunto distinto de actividades orientadas a lograr los objetivos y alcanzar las metas. Porter ya establece una diferencia entre objetivos y metas, los cuales parten de las necesidades reales de la organización. Genial. Este concepto creo que abarca un poco todas las cosas que hemos estado mencionando. Me indica crear una posición única, es decir, me hace pensar en dos estadios de tiempo, un tiempo presente y un tiempo futuro. Me dice que yo tengo que tener una comprensión real de las actividades, de lo que está ocurriendo dentro de mi empresa. No deja de decir que debo de orientarlas hacia la consecución de un objetivo y el alcance de una meta. Y me indica que parte no de los anhelos, no de los deseos, no de las ansias de lograr algo, no de las expectativas, sino que parte de las necesidades reales de la organización, ¿no? Lo que más o menos habíamos hablado. En ese sentido, conversaba con un amigo hace unos días que tenía que venir en diciembre a dar una conferencia en el país acerca de política, de gobernabilidad, acerca del despliegue de las estrategias de lo que se viene en el marco de poder traer las vacunas al país. Pero bueno, por todo este problema que surgió con las marchas en nuestro país y que bueno, trajo consigo algunas cosas lamentables, esa charla, esa exposición de este profesor,
se ha pasado para enero. Él se llama Henry Gibbs, es un catedrático muy importante, es un PhD. Hablamos poco porque lo llamé para saludarlo por su cumpleaños y le mencioné brevemente de que justo estábamos dictando un curso de planeamiento estratégico y OKRs en la universidad. Y le dije, nunca conversé contigo de este tema. Hemos hablado de un montón de cosas, pero no hemos hablado de este tema, le digo. Más hemos hablado de nosotros. Y ¿cómo entiendes tú el tema de planificación estratégica? Yo he leído tanto de esto, le digo, que a veces la lectura por un momento tal vez no te confunda, pero sí te agobia, ¿no? Te agobia. Y él me dice, bueno, me dijo una frase que quedó muy enmarcado y que no es una frase propia de él, ¿no? Sino que es una frase ya de gurús conocidos en el ambiente, como Latter, como Porter, como Kaplan, como Norton. Y él me dijo, Carlos, el kit del asunto, la idea fundamental de la planificación estratégica se basa en dos puntos, en dos pilares, dos escenarios, que tienen que ver con un aspecto temporal. Es que nosotros debemos de tomar decisiones por anticipado. Nosotros tomamos decisiones por anticipado, o debemos tomar decisiones por anticipado, pensando qué haríamos en un futuro. Porque lo que yo quiero lograr son las metas, los objetivos y las metas. Entonces, ese futuro obviamente es algo que no ha ocurrido. Y la idea es que yo tome esas decisiones hoy en día por anticipado, con todas las consecuencias que esto puede traer, porque cuando uno toma decisiones por anticipado, piensa, imagina, idea, esboza un escenario de la empresa que todavía no ha ocurrido. En ese sentido, la idea es ejecutar la planificación pensando en ese futuro. Y ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Qué es planificar? Aparte de todas las definiciones que podemos tener y aparte de todo lo que les he dicho y aparte de poder hacer un mix de todas las definiciones. Y él me dice, planificar es simplemente tomar decisiones por anticipado. Pero Carlos, nos quedamos ahí. Es que ahí viene el segundo concepto que se mencionó antes, ¿no? El segundo concepto que se mencionó antes es planificar es tomar decisiones por anticipado y gestionar es transformar esas decisiones que se tomaron por anticipado en decisiones reales que vayan o que estén a la medida de la organización, a la medida de las necesidades de la organización. Eso es todo. Pero no es sencillo tomar esas decisiones por anticipado y convertirlas en decisiones reales. Entonces, la planificación es todo ese trayecto, ¿no? Y uno planifica en diferentes temas. Planifica en temas de recursos, en temas de actividades, en temas institucionales, en temas de contenido y en temas de visión de la organización. Entonces, cuando nosotros vamos a planificar, tenemos que tomar decisiones por anticipado que a través de una correcta gestión se conviertan en decisiones reales. Y el transformar esas decisiones reales, que fueron decisiones que anticipadamente las tomamos, va a poder permitir que yo haga ese despliegue de estrategias. OKR aparece por aquí, con conceptos fundamentales. El primero, objetivos y metas. Me han preguntado varias veces, Carlos, ¿cuál es la diferencia entre objetivo y una meta? Y siempre que me preguntan algo, mi costumbre es decirle, ok, perfecto, para empezar, yo no soy ningún gurú del tema,
pero déjame responderte un poco con esta pregunta para poder tratar de enfocar la respuesta más correcta, o por lo menos la que tú esperas. ¿Qué crees? ¿Cuál crees tú que es la diferencia entre objetivos y metas? Y me han dicho de todo. Me han dicho hasta la definición que está en Wikipedia, me han dicho la definición de los principales libros de administración, me han dicho lo que han encontrado en algún blog, lo que han encontrado en algún video en YouTube. Me han dicho, no voy a citar todo lo que me han dicho porque me quedaría largo la exposición, pero por ejemplo me han dicho que el objetivo es específico, que la meta es específica y el objetivo es general. Me han llegado a decir que el objetivo es a largo plazo y que la meta es a corto plazo. Me han llegado a decir inclusive que el objetivo no debe ser, que el objetivo no debe ser cuantificable y que la meta debe ser cuantificable. Varias cosas. Y cuando yo he preguntado, ¿y por qué me dices esto? Porque lo he leído aquí, porque este profesor me ha dicho, porque este amigo me ha dicho, por esto y por lo otro. Y vuelvo a lo mismo que dije al inicio de la clase. Si ponemos en Google, por poner un ejemplo, objetivos y metas, vamos a encontrar muchísimas definiciones y probablemente encontremos las definiciones que yo les estoy diciendo. Y esto no pretende ser una clase que establezca los conceptos de objetivos y metas, pero sí pretende decirte de que un objetivo es algo que yo tengo que programar, es algo que se debe de lograr. Y yo para lograr ese objetivo tengo que identificar qué soportes tengo, qué recursos tengo, y tengo que poder alinear esos recursos para lograr eso que yo estoy programando. Anteriormente se decía que el objetivo tiene que ser cuantificable. Hoy en día los OKR, que vamos a hablar de esto después, no necesariamente indican que un objetivo tiene que ser cuantificable. Y la diferencia con la meta es que la meta es el resultado que yo quiero alcanzar. No es lo que yo quiero lograr. Es el endpoint, es el punto final deseado. La meta es la consecución y cuantificación del objetivo. Por ejemplo, desde hace mucho tiempo venimos escuchando que los objetivos deben ser SMART, ¿no? SMART, Specific, Measurable, Attainable, Realistic y temporal. Específico, medible, realista, temporal. Perfecto. Y que los mejores objetivos que se trazan deben ser objetivos de SMART. La cultura OKR no necesariamente indica que un objetivo tiene que ser SMART porque tiene otra mentalidad. Pero pongo acá un objetivo que aparentemente es SMART, que es SMART en realidad. Por utilizar, digamos, no el ejemplo de los OKR, sino un ejemplo clásico, ¿no? Aumentar en 20% la cantidad de analistas capacitados en el área de inteligencia artificial para el segundo semestre del 2020. Listo. Es específico, es medible, alcanzable, realizable, temporal. Entonces, yo me pongo a pensar, si yo quiero aumentar en 20%, hagamos un ejercicio matemático simple, estamos hablando de la quinta parte. Entonces, la cantidad de analistas capacitados en el área de inteligencia artificial en el segundo semestre del 2020. Inclusive me da un espacio temporal, no me dice segundo semestre del 2020. Entonces, el número de analistas capacitados en el primer semestre, imagínate que sea 40. ¿No? Imagínate que sea 40. ¿Correcto? 40. Entonces, si yo quiero aumentar en 20% la cantidad de analistas, ¿cuánto es el 20% de 40? Es 8, ¿no? ¿Correcto? 8. Entonces, ¿en cuánto quiero estar yo en el segundo semestre? En 48. 48 es mi meta. Y la meta siempre se alinea a lo mínimo. Siempre se alinea a lo mínimo. Entonces, quiere decir que si yo, y acá entran conceptos de cumplimiento, no conformidad, eso ya que está muy de moda, la no conformidad por el tema de las ISOs, que si logro, estoy en 47, correo, porque estás en naranja. Si estás en 44, correo con escala copia al jefe, al supervisor, al gerente, al subgerente, llegas a Roma el correo, ¿correcto? Porque estás en 45 y tú querías llegar a 48. Si estoy de 48 para arriba, verde, estamos todos felices, perfecto. Eso es un poco el tema de los objetivos y de las metas, pero OKR tiene una sección un poquito distinta que lo vamos a analizar. Ahí surge el tema de los indicadores, ¿no? El tema de los indicadores. Un indicador, sabes que es una expresión cuantitativa del comportamiento y desempeño de un proceso. La idea del indicador es que yo pueda darme cuenta
si la cosa va bien o no. ¿Y por qué puse este concepto de indicador? Porque más adelante hay una pregunta importante acerca de esto y quería que esté en la órbita. Todos hemos visto KPIs, Key Performance Indicator, indicadores de rendimiento, todos hemos visto KPIs, pero la idea es ver cómo estos KPIs puedan realmente hacer un crossover con el tema de OKRs. Y ahora entramos un poquito al tema de OKRs, ¿no? Y para hablar de OKRs, por eso que esta PPT tiene mucha alineación, pero parezco un director de cine, es decir, te voy soltando semillas. Surge, no pretendo dar una clase de OKR, sino básicamente mostrártelos y presentártelos y dejar inclusive a tu investigación, por si acaso. Cuando tengo que hablar de OKRs, tengo que hablar de las versiones, de los escenarios temporales por los cuales pasó el concepto de gestión que hablamos al inicio. ¿Te das cuenta? Todo tiene un porqué en la presentación. Y me remonto a la gestión 1.0. Deben recordar la gestión 1.0. ¿Se acuerdan? Ford, Taylor. ¿No? ¿Y qué ocurría en la denominada era de la gestión 1.0 ya de hace varios años? ¿Qué es lo que primaba dentro de la gestión 1.0? Cero error. Minimización de errores, tratar de que todo esté perfecto, tratar de que todo esté estandarizado. Eso buscaba, eso primaba la gestión 1.0. Las decisiones eran tomadas desde la alta gerencia y tenía que haber una perfección en el trabajo. ¿Qué tendrá que ver OKR con esto? Gestión 2.0. Pasan unos años después y llegamos a la era de la modernización. Y si bien es cierto, en la gestión 1.0 la idea es cometer cero errores, en esa época, en esas épocas, en las empresas, en las industrias, en el mundo, el empleado no era escuchado. No tenía voz ni voto, ni se le miraba. Solo se le indicaba, solo se le decía lo que tiene que hacer. Y la idea es justamente eso. ¿Correcto? Muy bien. Luego viene la etapa de la modernización, donde el empleado ya se le escucha. Y finalmente aparece la gestión 3.0, que es donde entra OKR, que es la búsqueda de sistemas más complejos, equipos autogestionados, equipos motivados y que realmente sí son escuchados. Entonces, ¿qué es OKR? El nombre viene de Objectives and Key Results, objetivos y resultados claros. OKR no es una metodología, porque una metodología es una reunión de varias cosas. Una metodología tiene políticas, tiene normas, tiene reglas de negocio, tiene recursos, tiene habilitadores tecnológicos, tiene documentación y tiene pautas y me dice lo que yo debo de hacer estrictamente. OKR genera amplitud, OKR te da flexibilidad, OKR es un marco de gestión de metas sistematizadas que sean capaces de alinearlo con los objetivos. Y estos objetivos tienen que ser dinámicos y medibles, con cadencias cortas, ¿correcto? Con cadencias cortas. Entonces, la idea es que estas metas tienen que ser cortas. Cuando yo implemento la cultura OKR, debo de trazarme, debo de pensar en metas y en objetivos normalmente trimestrales y luego estructurarlos para que sean anuales. La idea es, si bien es cierto, esto es lo que OKR recomienda, que los resultados claves y los objetivos sean con ese aspecto temporal, yo puedo encontrar una periodicidad acorde a la organización que tengo. Y ahí viene un poco la pregunta, ¿OKR es igual a KPI? Un KPI es un dato, ¿no? Es un indicador, es un dato que refleja las consecuencias de acciones que hiciste en el pasado. Y vamos a ver, de acuerdo a cómo evolucionó tu problema, cómo se comporta en el futuro. Vamos a evaluarlo. OKR es un sistema de metas completo. No tiene nada que ver el indicador con OKR. Es más, OKR va de la mano con los indicadores para ver si los resultados claves
para medir si los resultados claves que nos hemos propuesto son alcanzados. OKR es un sistema de metas, ágil, flexible, agresivas en nuestra organización. Ahora, OKR se compone por los objetivos y por los resultados claves. Y lo que les mencionaba hace un momento, los objetivos no necesariamente tienen que ser cuantificables, tienen que ser más bien inspiradores, ambiciosos, con un lenguaje de equipo motivacional, un alto grado de compromiso. Y los resultados claves no necesariamente tienen que ser actividades rutinarias. Más bien, ahí sí yo tengo que ver una cuantificación, tengo que lograr algo. Medir realmente lo que importa en OKR es establecer prioridades, alinearse a los objetivos estratégicos de la empresa. Medir realmente lo que importa es determinar realmente qué es lo que necesito medir. ¿Qué es lo que necesito medir? Pero obviamente con mucha prudencia, porque cuando yo realmente determino lo que necesito medir, correcto, cuando determino lo que necesito medir, puedo quedarme o dejar algo en el vacío. ¿Y por qué realmente es importante medir lo que realmente importa? Porque cuando yo me fijo en medir lo que realmente importa, establezco prioridades. Genero conexión con el equipo porque los llevo a trabajar realmente en lo que mi empresa o mi área necesita. Me adecuo mucho a dar seguimiento de las responsabilidades que el equipo debe tener, es decir, no pierde tiempo haciendo cosas que no debe. Y esta última frase de exigirse lo imposible a mí me gusta mucho porque en realidad exigirse lo imposible es decirle a mi gente, ¿sabes qué? Yo sé que puedes lograr. Es inspirarles fe. Y si el equipo está motivado y le inspiramos fe, entonces esto de la importancia de los OKR, que son importantes porque se consiguen los objetivos, porque generamos coordinación, porque evitamos las futuras crisis que, digamos, alineadas a la administración clásica y la mejora de las relaciones entre el equipo se ve cada día. Inspirarles fe permite crecer, expandirme y transformarme empresarialmente. ¿Les parece si vivimos en estos 2 últimos minutos que me quedan algo de OKR para que tengan un poco una idea? Por ejemplo, incrementar las ventas a través de socios de canal. No es un objetivo SMART, pero es un objetivo de OKR, es un objetivo OKR. ¿Por qué? Es específico, pero no está medible. No me dice el tiempo, pero yo quiero incrementar las ventas a través de socios de canal. ¿Correcto? Entonces, mis resultados serían determinar de 2 a 4 métricas claves de rendimiento al final del primer trimestre. Crear y aprobar el manual de estrategias de la marca. Implementar una conexión eficiente entre el análisis de registro web y CRM. ¿Te das cuenta? Si, por ejemplo, yo quiero actualizar el proceso de marketing para reflejar la oferta de productos renovados, ¿qué resultados claves puedo traer? Involucrar a 10 nuevos socios. Retener el 95% de los socios actuales para el segundo trimestre. Realizar eventos de capacitación. Nota cómo esos resultados claves aportan al objetivo. Y la idea es que el equipo mate por lograr esos resultados, por lograr los KRs. La reunión y el cumplimiento de esos KRs permitirán la consecución del objetivo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Ahora pasamos a las preguntas del chat. Por temas de tiempo vamos a darle prioridad a uno de las preguntas que están bastante interesantes. Paso a leértela. Usualmente, el horizonte del planeamiento estratégico se suele hacer entre 3 a 5 años, para luego materializarlo en el plan operativo anual. Sin embargo, aún antes del COVID, ya se decía que el horizonte del planeamiento estratégico se ha reducido a 1 año e incluso menos, especialmente por la velocidad del cambio constante, en sintonía con las metodologías ágiles y similares. Esto hace que se traslape o confunda con el plan operativo anual.
¿Cómo compaginar estos dos planes? Bueno, en realidad lo que acaba de mencionar la persona que hizo esta pregunta es totalmente cierta. La planificación a largo plazo es algo que nosotros hoy en día debemos de reestructurarla porque para empezar no sabemos qué va a pasar el 2022, por ejemplo, ni siquiera hablo del 2021. Entonces, el plan estratégico anual tiene que sufrir una reestructuración. Y la reestructuración o el impacto que este plan estratégico anual va a tener va a venir de la planificación estratégica. Entonces, el plan estratégico anual tiene que estar, sí o sí, eso es imposible, no puede ser que no esté el plan estratégico anual, pero lo que tiene que cambiar es la planificación estratégica en sus diferentes estadios. Es decir, ya no puedo hablar de largo plazo, 10 años, para que impacte en el siguiente año que veo. Ya no puedo hablar de largo plazo de 5 años, para que impacte en el siguiente año que viene, el 2021. Tiene que haber una reestructuración de tu concepto a largo plazo. Hoy en día, para mí, de repente podemos discrepar. Súper largo plazo es 3 años. Porque lo que acaba de pasar nos acaba de dar vuelta a todos. Entonces, para mí, un súper largo plazo ya es 3 años. Yo estoy haciendo una consultoría con una cadena de cines en este momento y nuestro largo plazo es 2 años. E impacta, pero de manera impresionantemente directa con el plan estratégico anual. Cristina, ¿tenemos una pregunta? Muchas gracias, Carlos. Una más y que nos dice, ¿cuándo recomendarías utilizar OKR en una organización? Muy buena pregunta. Yo te la respondo de esta forma. Va a depender del tipo de organización que tengas. Es decir, no es lo mismo aplicar OKR en una pyme que en una mediana empresa, que en un banco, en una transnacional, en una multinacional o en una corporación que tiene posicionamiento en los 5 continentes. OKR sí está preparado para eso, pero no es lo mismo la implementación. No te preocupes en tratar de implementar OKR de manera rápida. Al contrario, la implementación de OKR tiene que ser gradual, tiene que ser con pruebas piloto, con escenarios beta. Empieza implementando OKR en una pequeña unidad organizacional en tu empresa. Y date cuenta qué ocurrió, si realmente impactó y la velocidad con la que impactó, para que después puedas desplegarlo a toda la organización. Perfecto, Carlos, muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Cristina, y los invito a todo nuestro público a que pueda seguirnos en los cursos relacionados a OKR que vamos a desplegar en la Escuela de Posgrado el próximo año. Tenemos cursos netamente directos con OKR, algunos cursos relacionados con OKR y planeamiento ágil, como se está dictando en estos momentos, y también algunos programas de OKR con indicadores de gestión. Ahí nos vemos y los espero y bienvenidos. Gracias. Muchas gracias a ti, Carlos. A las preguntas que han quedado por el chat, estaremos consultándolas de manera particular. Claro que sí. A todos por su ponencia. Carlos, nuevamente agradecemos su participación y los invitamos a todos a seguir conectados en la Convención de Posgrado UPC. Gracias.